uno de estos asuntos, la reforma pensional. Y para hablar de esta reforma está con nosotros Juan Felipe Molina. Él es abogado, experto en pensiones. Abogado, bienvenido a Consejo de Redacción. Muchísimas gracias, buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Abogado, estábamos a escasos 12 días de que comenzara a regir esta reforma pensional. Ya vemos que hay novedades, entonces se devuelve esta reforma pensional para que la Cámara de Representantes la estudie. Expliquémosle un poco hoy en día tan convulsionado de tanta información, de reforma laboral, pensional, de consulta popular. Los televidentes deben tener muchas preguntas en su cabeza, pero puntualmente con la reforma pensional, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces hoy? El Congreso de la República emitió una ley, expidió una ley, la ley 2381 del 2024, y esa ley inmediatamente fue demandada por muchos actores del país, actores políticos, actores jurídicos, y la Corte Constitucional tomó una decisión, no podemos decir inédita porque ya había ocurrido una vez, pero sí rara. La ley era inconstitucional, porque se aprobó en la Cámara de Representantes a pupitrazo y tenía que haber sido discutida. Ustedes lo acaban de explicar, una congresista de apellido Pizarro, otro congresista presentaron propuestas y no fueron discutidas. Entonces, lo normal era que la Corte Constitucional la hubiera declarado inexequible. Pero como digo, eso no es inédito, también sucedió con el proyecto de ley que aprobó el Ministerio de Igualdad, no lo declaró inexequible, sino que lo devolvió para el Congreso. Eso es lo que pasó. Abogado, ¿qué tanto puede haber política en ese tipo de decisiones por parte de una corte tan importante? Digamos, se lo pregunto por lo que usted acaba de mencionar, es algo no tan común. Y lo segundo es que para muchos el presidente tiene más posibilidades en la Cámara de Representantes que en el propio Senado de la República en sacar adelante sus reformas. A mí no me cabe la menor duda que es una decisión política, disfrazada de argumento jurídico, porque o la ley es exequible o es inexequible. En algunos casos se declara una ley exequible condicionada, pero para otros eventos muy diferentes sobre la interpretación de la misma. Pero en cuanto a su trámite, o cumplió o no cumplió con lo que ordena la Constitución. No lo cumplió, en un ámbito normal se hubiera declarado inexequible. Entonces a mí me parece que definitivamente la Corte toma una decisión que deja contento a todo el mundo, en principio, y se tiene que volver a estudiar. Ustedes ya lo explicaron, tiene que volver a la plenaria de la Cámara para que allá la estudien y digan si se aprueba o no el proyecto o el texto que envió el Senado. Abogado, ya hemos hablado de estos vicios de trámite, de nuevamente pasa entonces a discusión en la Cámara. El ministro del Interior ya ha informado que va entonces a convocar a sesiones extras, darán los tiempos, pero la pregunta es ¿qué va a pasar a partir del 1 de julio cuando habían tantas expectativas y qué va a pasar con la gente que ya se estaba preparando para este nuevo régimen? Eso es bien interesante porque la ley entra a regir el 1 de julio, definitivamente no entra a regir el 1 de julio, la misma Corte lo dijo, la Cámara tiene hasta 30 días para tomar una decisión, pero eso sí, deja en vigencia, esto sí que es mucho más raro, o sea, la norma se devuelve para el Congreso, pero siguen rigiendo dos artículos. El artículo 2, el parágrafo transitorio, ya lo voy a explicar, y el artículo 76, el de la ventana pensional. Es el que le permite a las personas que están en un fondo privado y son beneficiarios del régimen de transición devolverse para Colpensiones, porque no cabe la menor duda, las pensiones en Colpensiones son mucho mejores que en el fondo privado, de acuerdo pues con el salario que se cotiza. Entonces esas personas se pueden devolver, esa ventana pensional no se cerró. Hace poco había una fecha límite, no recuerdo, para que las personas eligieran de cierta manera cuál iba a ser pues su entidad para el tema de los, digamos, del dinerito que le queda a la gente cuando trabaja toda la vida. ¿Eso de qué quedó? Sí. ¿Eso afecta de una u otra manera con la decisión de ayer? No, sigue rigiendo, es lo que le explicaba. Son 2 años a partir de la promulgación de la ley. Los beneficiarios del régimen de transición, es decir, los hombres que tengan cotizadas 900 semanas,
las mujeres que tengan cotizadas 750 semanas, al momento de entrar a regir la ley, que era el 1 de julio, si usted tenía ese tiempo, entonces era beneficiario del régimen de transición. Régimen de transición significa que se le aplican las leyes antiguas. Esas personas entonces se pueden devolver del fondo privado para Colpensiones y tienen un plazo de 2 años para tomar esa decisión. Colpensiones era uno de los que había levantado la mano y había dicho, yo no estoy listo para el 1 de julio, es muy pronto porque pues obviamente le tocaba asumir a la gran mayoría de cotizantes, recordemos que hasta cierto monto pues se debía reclamar la pensión por Colpensiones y de ahí en adelante por los fondos privados. Pero todo esto es muy confuso en el sentido en que pues estamos hablando de los ahorros de la gente de toda la vida. Hay muchos que están esperando hoy que salga esa resolución en los próximos meses o están a puertas de jubilarse. ¿Y qué puede pasar? Hay 30 días para hacer el trámite en la Cámara de Representantes y de ahí hay más recursos en los que se pueda enredar esta reforma pensional o definitivamente ya estamos como en el último paso para llegar a esa aprobación. Yo creo que su pregunta lleva implícita la respuesta porque todos creemos que eso va a pasar, porque eso ya está muy cocinado y el gobierno pues tiene unas mayorías relativas, pero de todas maneras hay un consenso en que se apruebe la reforma pensional. La reforma pensional, yo personalmente, sin tener una bola de cristal, considero que se aprueba. Pero su pregunta va enfocada en qué pasa con las personas que ya se van a pensionar. Esas personas que ya se van a pensionar no tienen ningún problema. Si usted está haciendo hoy los trámites en Colpensiones o en un fondo privado, pero especialmente en Colpensiones, para tramitar su pensión, sígalo haciendo que no tiene ningún problema. Es que yo me pensiono en un mes y me pensiono después de los 30 días. No hay ningún problema porque si usted está en ese trámite, es porque tiene los requisitos de la ley vieja, del régimen de transición. Esa es una pregunta que nos hacen mucho en redes sociales y es ¿qué va a pasar entonces? Ya tengo más de 900 semanas. Recuerden ese régimen de transición que es para esas personas que ya están a unos meses de pensionarse, 900 semanas para los hombres y más de 750 semanas para las mujeres. Entonces, si usted es mujer, tiene más de 750 semanas, lo rige el régimen de transición que es las condiciones anteriores, no está en discusión. Y 900 semanas para los hombres también se acoge al régimen anterior. Darle tranquilidad a los televidentes sobre todo. Toda la tranquilidad. Las personas se pueden pensionar tal y como lo decía la Ley 100 de 1993 con sus reformas, porque esas normas siguen vigentes, el régimen de transición no se ha modificado. En ese sentido, todos se pueden ir a pensionar y solicitar el pago de su Abogado, hablemos de mensual. tiempos. ¿Cuál sería el tiempo que tiene la Cámara de Representantes para hacer estas votaciones, estas deliberaciones y finalmente tomar una decisión? Y lo segundo, ¿se puede repetir la historia? Que se apruebe ese texto y nuevamente se demande y termine nuevamente en la Corte Constitucional o ya no pasaría? Pero bien interesante la pregunta porque es que la misma Corte en el auto que ordenó remitir nuevamente a la Cámara, y le contesto la pregunta, tiene 30 días para tomar una decisión, bien sea en la legislatura ordinaria o bien porque el presidente de la República convoque a sesiones extras, que ya de hecho dijeron que las iban a convocar para que se pronunciaran, entonces ahí lo pueden hacer, efectivamente. Esta decisión, abogado, de pasar esta discusión a la plenaria de la Cámara de Representantes le podría dar, digamos, un respiro y sería uno de los beneficiarios externos, digamos, al Banco de la República, que va a ser quien va a gestionar estos recursos y que había dicho y había manifestado su preocupación por no estar preparado. No, que se siga preparando porque le va a tocar gestionar esos recursos finalmente. Pero me preguntabas que si entonces ahí termina... Se repite la historia. Y si ahí termina las demandas. No, termina, de hecho la Corte dijo, se suspenden las demás demandas de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional va a seguir estudiando las otras demandas que avanzan contra esa ley 2381, pero eso solo puede suceder cuando regrese el proyecto de la Cámara a la Corte Constitucional. O sea, el presidente Petro dijo, se salvó la reforma pensional,
sí y no, se salvó ya, pero todavía sigue en vilo porque la Corte podría llegar a decir que es inexequible por otra razón de fondo, ya no de forma. Bueno, pues Juan Felipe Molina, abogado experto en pensiones, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Consejo de Redacción, ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo con la reforma pensional. A ustedes.